Estás escuchando protagonistascalorifrio.com, el podcast con las entrevistas clave del sector de las instalaciones, la eficiencia energética y la construcción sostenible. En la lupa temática de hoy, estamos haciendo que los edificios se gestionen como islas independientes, cuando realmente las aguas no tienen límite de propiedad. El mismo proyecto puede servir para Madrid y te bajas a Málaga y no vale para nada. Hemos lanzado al mercado una serie de recuperadores de calor integrados en la red de evacuación que recuperan ese calor y lo devuelven a la red de suministro. Lo necesitamos todos los agentes como el agua para beber, nunca mejor dicho. Entonces, yo insisto mucho en la necesidad que tenemos de que haya un código técnico actualizado y como Dios manda. Mi nombre es María Castañeda y soy redactora de calorifrio.com. Vamos a dedicar esta nueva lupa temática a analizar la gestión del agua en la edificación con especial atención a la circularidad y a la eficiencia. Fabricantes, ingenierías, instaladores y asociaciones profesionales especializadas comparten la responsabilidad de garantizar sistemas seguros, eficientes y preparados para el futuro. Empezaremos por dar contexto a la situación actual, abordaremos los principales retos de la gestión hídrica y hablaremos de las soluciones técnicas, de la importancia del uso inteligente y responsable de un recurso tan esencial como es el agua. Pero no lo haremos solo desde un punto de vista del diseño y la ejecución de sistemas. Lo abordaremos también desde el punto de vista de la experiencia del usuario final. Finalmente cerraremos esta reflexión sobre la responsabilidad compartida del ingeniero, del fabricante y del instalador en los proyectos y explicaremos también la importancia de la formación y la especialización de los profesionales del sector. Para abordar todo ello tenemos 4 perfiles muy complementarios. Para ello nos acompañan en esta mesa José Manuel García, Key Account Manager de Aliaxis. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Albert Soriano, responsable de la Comisión de Agua de FEGICAT y también miembro de la Comisión de Agua de CONAIF. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio Frías, socio fundador de Suma Ingeniería, director e ingeniero especialista en obra hidráulica y civil. Bienvenido también. Sí, gracias María, encantado de estar aquí. Y Alberto Martos, CEO del grupo Aclimar, especializado en instalaciones de fontanería. Un placer contar contigo también, Alberto. Buenos días María, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues vamos a empezar ya, si os parece, por hablar de la situación actual y de los principales retos de la gestión del agua en la edificación en España, pero con especial atención a la normativa, a ese marco en el que se tiene que desenvolver el sector. Ignacio, cuéntanos. Sí, buenas. Pues en España tenemos multitud de normativas, sobre todo que difieren entre edificación y urbanización. Tienen como objetivos distintos y deberíamos de ir a una gestión conjunta. Dijéramos, estamos haciendo que los edificios se gestionen como islas independientes, cuando realmente las aguas no tienen límite de propiedad. Entonces, lo que están generando es que estamos controlando las aguas en edificación y cuando llegan a urbanización ya llevan con otros criterios, otros sistemas, otro tipo de cálculo, otra normativa, y al final tendríamos que ir a controlar el conjunto como una cuenca común, ¿vale? Al final está habiendo un montón de problemas de infradimensionamiento de infraestructuras. Ahora sí las administraciones están poniendo límites, por ejemplo, limitando el caudal máximo de pluviales, que es muy complicado. Pero que es un reto que tenemos las ingenierías de tenerlo en cuenta, de evitar que hacer un edificio, una urbanización, complique la infraestructura existente. Albert, ¿qué piensas en este sentido? Bien, coincido en parte con lo que comentaba Ignacio, en cuanto a que sí que es cierto que hay cierta disparidad de criterios
y de planes urbanísticos y planes de edificación, porque, por ejemplo, en el campo, en el ámbito de la evacuación, pues cuesta mucho que se estén haciendo redes de evacuación y de alcantarillado separativas. Todavía se hacen redes de evacuación o de alcantarillado unitarias, y eso no permite, evidentemente, la selectividad de poder separar los diferentes tipos de aguas que se generan en las edificaciones. Por tanto, desde ese punto de vista debería haber un poco más de conexión entre la parte urbanística y la parte de edificación. Aún así, en el marco normativo sí que es cierto que estos últimos años, estos 3-4 últimos años, se están apareciendo normativas vinculadas al sector del agua importantes, desde el Real Decreto 323 sobre calidad del agua de consumo humano, hasta el Real Decreto 1085 sobre calidad del agua de reutilización, pasando por normas SUNE como la 16.941 sobre reutilización de aguas grises y pluviales en los edificios, reales decretos importantes que tratan el tema de la legionela. Por tanto, yo creo que después de llevar muchos años un poco abandonados en la normativa en la actualización de normativas de agua, sí que se está haciendo un esfuerzo reciente por intentar darle la importancia que debiera haber tenido siempre el sector del agua dentro del sector profesional, ¿no? José Manuel, ¿cuál es tu punto de vista? Pues sin ninguna duda te diría que a tu pregunta que seguimos trabajando, pero hay que verlo no como algo negativo o pesimista, sino como algo positivo. Es decir, hay recorrido, pero seguimos trabajando en ello. Como decía Albert, hay brotes verdes en ese aspecto, se está avanzando, se está armonizando ciertas cosas y todos los grupos de interés estamos un poco alineados en resolver esto. Entonces ahí es el mensaje positivo que hay. En cualquier caso, nosotros como fabricante y grupo global, esto del cumplimiento normativo, la armonización, es una dimensión que pertenece a algo mayor, ¿no? Como empresa, la responsabilidad social corporativa de que con todo nuestro grupo de interés, institucionales, etcétera, trabajemos en cumplimiento primeramente de esa normativa, pero por supuesto mejora de esa normativa, ser partícipes, facilitadores, iniciadores también a veces de esa normativa. Nosotros internamente, como proveedores de soluciones para la gestión del agua, tenemos soluciones para edificación e infraestructura, que es donde entraría la parte de urbanismo. Y desde hace ya años, junto con el tratamiento de agua, es todo un ente. Por supuesto, tenemos personas y equipos especializados en cada área, pero que trabajan de manera conjunta, intentando dar soluciones armonizadas, conjuntas, y que su eficiencia sea la correcta en todo el ciclo del agua. Así que mensaje optimista, desde luego. Y Alberto, desde el punto de vista del instalador. Pues el instalador al final nos vuelve locos, la verdad, porque nosotros que estamos en varios sitios y hemos estado pues en toda la geografía, de hecho en las Islas Baleares, ahora mismo mucho en Málaga, Sevilla, algo de Cataluña, Madrid, en cada sitio es distinto. Y esto parece mentira porque el agua es de todos, como bien ha dicho Ignacio, ¿no? Y si tuviéramos que tratar el agua, pero es un recurso natural para todos. Pero sí es verdad que yo creo que en estos últimos años a mí me da la sensación que hemos ido retrocediendo un poco, porque yo desde el punto de vista instalador, al final a nosotros nos vienen los proyectos hechos y solo hacemos edificación, no hacemos nada de redes de urbanización y tal, y proyectos muy bien hechos, que el mismo proyecto puede servir para Madrid y te bajas a Málaga y no vale para nada. Pero es que luego te das cuenta que, por lo menos para que lo podamos entender, nos hacen hacer ciertas cosas. Primero, la ocupación que tienen las propias viviendas, el sobrecoste que tiene, que no nos... al final, todo esto tiene que ir armonizado, ¿no? No podemos empezar a meterle tanto a las viviendas para que luego la gente no se pueda comprar la propia vivienda o alquilarla. El sobrecoste que tiene cuando nos damos cuenta que es para nada, porque estamos haciendo instalaciones de redes, lo de las pluviales y fecales ya toda la vida lo llevamos haciendo, pero luego las unen todas en un solo tubo.
Y dices, pues ¿para qué he hecho esto? Las aguas grises, que he hecho unas cuantas instalaciones de esas, resulta que luego tengo que hacer una red para que esas instalaciones no se atranquen porque no tiene aguas residuales que las pueda arrastrar. Bueno, total, que lo digo esto porque luego en el comportamiento del edificio, que nosotros, aparte de ser instaladores, tenemos una empresa de mantenimiento, pues nos damos cuenta a los años que inclusive hasta desconectamos esos propios equipos, como bien dice Ignacio, que se vive en isla, en el propio edificio, pero es que luego es imposible de gestionar o sale extremadamente caro. Cierto es que al final, hasta que no nos obliga una normativa, que por cierto las normativas creo que las cumplimos todos siempre y cuando pues sean de obligado cumplimiento, claro, no lo haremos, o sea, no lo haremos. Y aparte ahora creo que eso que da pocos votos y encima con todo lo que ha llovido me parece a mí que lo tenemos jodido para esto de la recuperación del agua. Pero que desde el punto de vista instalador es un poco desastre que haya tantas normativas de ayuntamientos hasta en propias comunidades dentro de la propia comunidad. A mí personalmente me vuelve loco, vamos, a mí, a las ingenierías, y entonces cuando vamos a un sitio preguntamos y hasta preguntando a veces ni acertamos. Bueno, coincidimos entonces en... ¿Queríais apuntar algo más? Sí, es que nos pasa incluso en Madrid, tenemos una normativa de canal y otra del ayuntamiento, que tienen criterios distintos. Por ejemplo, para laminar, el Ayuntamiento de Madrid te dice 15 milímetros por metro cuadrado impermeabilizado, y canal te dice el preoperacional, pero ahora ya incluso a licencia de obra dada ya te dice el límite. O sea, ya no es que tú lo calcules por el método racional, es que ya te dice, no, máximo 80 litros por segundo, ¿vale? Pero dijéramos que no estamos, nosotros como ingeniería, estamos que traigas un proyecto con unos criterios y cuando lo aterrizas y empiezas a construir y a actimar lo que ejecutas, pues al final luego cambian los criterios, hay que amoldarlos, ¿sabes? En el punto, pero bueno. Pero se van tomando pasos, como dice Albert. Antes era impensable que nadie pidiera una laminación del agua, y ahora Canal ya tiene para parcelas mayores de 10.000 metros cuadrados, tiene un chivato y hay que hacer algo. Y Boadilla se está sumando, ya están dando pasos que son necesarios para proteger las instalaciones. Bueno, pues entonces en algo en lo que coincidís todos efectivamente es en esa necesidad de armonizar, que se van dando pasos hacia adelante, pero que todavía en ese sentido queda mucho recorrido. Si hablamos de eficiencia hídrica y ahorro de agua, ¿qué soluciones técnicas y buenas prácticas están marcando la diferencia en los edificios actuales? José Manuel. Pues nosotros, dentro de nuestro área de prescripción, donde colaboramos con todas las ingenierías, promotores, para ese tipo de soluciones, también es cierto, y aquí con Albert coincido, que hay muchas veces que esos criterios son confusos y no hay mucho espacio a prescribir y luego instalar de manera eficiente y para el propósito que era esa instalación de manera correcta. Por tanto, hay soluciones, por supuesto, que están avanzando mucho. Ahora te comentaré también sobre dos de ellas, pero que por un lado hay soluciones existentes desde hace muchos años en el mercado, como por ejemplo nosotros los sistemas de colectores de evacuación horizontal dentro del edificio. A día de hoy se ha avanzado muchísimo con eso y grandes edificios lo están incorporando, pero por otro lado vemos como construcciones de última generación siguen incorporando soluciones como pueden ser arquetas de ladrillo, algo que viene muy antaño y se sigue utilizando cuando hay soluciones mucho más eficientes para esa gestión del agua. Por tanto, soluciones que llevan mucho en el mercado, pero que por diferentes razones no se están implementando de manera adecuada o en todos los proyectos no se están implementando, sea por costes, sea por normativa, digamos, poco clara. Hablamos un poco del código técnico, donde hay recorrido, donde hay unas prescripciones básicas que hay que cumplir, pero no detallan exactamente cómo hacerlo. Está un poco abierto a interpretación. Por tanto, eso es una demanda que nosotros trabajamos mucho para con los edificios, esa gestión eficiente de esa evacuación, con soluciones hidrodinámicas, autolimpiables, que sean flexibles con el terreno, que no partan con los movimientos del terreno, como pueden ser esas arquetas,
y evidentemente asegurar salubridad, durabilidad y una buena gestión dentro del agua. Y por supuesto, soluciones que siguen estando y nuevas soluciones que se están incorporando. Nosotros en ese aspecto hasta estamos incorporando soluciones de ahorro de energía a través del agua. Y os explico, porque es muy sencillo. Cuando tú te duchas, cada vez que te duchas estás desperdiciando energía. Tú pones el agua a 38 grados al gusto de cada uno, pasas por tu cuerpo y ese agua sigue manteniendo calor. Tiene un calor que estamos diseñando y hemos lanzado al mercado una serie de recuperadores de calor integrados en la red de evacuación que recuperan ese calor y lo devuelven a la red de suministro. Por tanto, es un proceso de maduración largo, soluciones que llevan en el mercado durante más de 20 años que se siguen prescribiendo, que siguen incorporándose, que cada vez están más implementadas en nuestro edificio y soluciones novedosas que han aparecido y seguirán apareciendo. Por tanto, hay que asegurar el ecosistema para que todo esto luego se pueda llevar al edificio, que se utilice realmente. Me he quedado muy bien con lo que decía Albert de las redes separativas, que muchas veces piden esa red separativa, pero luego conectamos, dependiendo de las diferentes áreas de la geografía española, hay unos requerimientos municipales diferentes, que se puedan utilizar, que se le pueda dar el rendimiento deseado y sobre todo que no supongan un exceso de coste en la edificación. Alberto, ¿cuáles son esas soluciones que están marcando la diferencia? Yo creo que cualquiera es exceso de coste seguro, ¿sabes? Igual lo que hagamos que va a sobreser. Pero bueno, hay una cosa que se está poniendo ahora mucho, llevamos ya unos años, el tema del sistema de la certificación BREEAM, que les puntúa favorablemente. Sobre todo esto lo están introduciendo mucho los fondos de inversión o los grandes tenedores de vivienda. No supone mucho agravio para la parte de tanto el diseño en cuanto a las ingenierías como nosotros para la instalación. Sí es cierto que tiene ahorros y además ya se están poniendo, en algunos sitios nos están viniendo tema de control de fugas, que es importante tener cierto control de cuando hay fugas, pues, para que no haya un derroche de agua. Y el mantenimiento es básico, es muy sencillo. Cierto y verdad que solo lo están implementando este tipo de empresas, que además luego las tienen demonizadas, pero si no fuera por ellos, pues la verdad es que habría poca vivienda, por lo menos asequible, y algún promotor que está muy concienciado con el tema del medio ambiente. Pero lo de la certificación BREEAM les está viniendo, o sea, nos está viniendo bien para temas de ahorros de agua. Y luego todo sistemas, por ejemplo, de recuperación, yo hice una prueba allí en un hotel en Galicia, y está guay, claro, si todo lo que se puede hacer. Lo que pasa que sí es verdad que luego hay que pagarlo, ¿no? y mantenerlo y tal. Pero claro, esto es como todo, poco a poco se irá implementando más sistemas y ayudando a todo esto. Ignacio. Sí, bueno, pues estoy con Alberto. Dijéramos, sí es verdad que se han ido edificios, nosotros hemos hecho muchos con BREEAM, ¿vale? Que al final te limita sobre todo el consumo por punto de agua, al final es un ahorro, ¿vale? Te meten los aireadores y ahora pues te lo limitan a 6 litros por segundo, o la ducha a 9, depende de la calidad BREEAM que necesitas. O LEED, o el BREEAM es de Reino Unido, el LEED es americano y el verde es español. El verde lleva mucho tiempo, pero como no daba bonus por la financiación, por eso se ha hecho tanto BREEAM. Ahora la verdad que estamos notando una bajada en la petición de BREEAM. Yo creo porque ya no lo bonifican tanto los fondos, porque antes sí lo bonificaban. Pero bueno, luego en el hilo, pues con José Manuel, la recuperación de aguas, intentamos hacer un proyecto piloto con Canal de Isabel II para recuperar las aguas negras, ¿vale? Con un colector, hacer una geotermia, pero contra las aguas negras, y detectamos y estudiamos que en Alemania eso está muy estipulado, incluso te limitan la temperatura que puedes bajar las aguas negras. Es muy interesante. Y luego, pues nada, lo que comentaba Alberto, por utilización de consumos, que eso es con el BREEAM. También proyectamos ahora mucho riego enterrado, que en lugar de consumir 1 metro cuadrado de césped 5 litros, te consume 1, ¿sabes? Lo que no está tan verde como estamos acostumbrados, pero es un ahorro muy considerable.
O sea que, bueno, en el hilo que mis compañeros, ¿vale? Albert. Bueno, yo coincido un poco con lo que comentaba José Manuel y lo que se ha estado comentando con el resto de compañeros. Hay algo muy importante que todos creo que necesitamos, que es un marco regulatorio, un marco normativo que sea común, actual y que sea estricto. Y ese marco nos lo tenía que dar el Código Técnico de la Edificación. Pero claro, el problema que nos encontramos es que la Administración Central, pues, y ya no hablo de gobiernos de un color o de otro, porque llevamos varios decenios y no logramos actualizar la parte normativa del Código Técnico de la Edificación que habla de agua, y me refiero a los documentos básicos HS4 y HS5, con lo cual pues se están haciendo cosas a nivel local y resulta que una misma empresa instaladora, como comentaba Alberto, pues resulta que si tiene que ir a trabajar a Madrid ciudad, tiene que informarse de qué es lo que dice allí la normativa local, lo que dicen las ordenanzas municipales. Si tiene que venir a Barcelona, lo mismo. Si tiene que ir a Zaragoza, lo mismo. Claro, es necesario para todos los agentes que actuamos en el sector que haya un marco regulatorio actualizado a la tecnología que hay hoy en día, que sea un marco regulatorio estricto, que sea un marco regulatorio amplio, que contemple todas las soluciones tecnológicas en línea con la necesidad de ahorro energético y de ahorro de agua, y eso lo necesitamos todos los agentes como el agua para beber, nunca mejor dicho. Entonces, yo insisto mucho en la necesidad que tenemos de que haya un código técnico actualizado y como Dios manda. Siguiendo un poco en este tema y centrándolo más en la circularidad y la reutilización, ¿está preparada la edificación para integrar de forma generalizada sistemas de aprovechamiento de aguas grises y pluviales? Ignacio. Pues a ver, ya como comentaba Alberto, Brian sí te da unos puntos cuando quieres ir a Brian, excelente, el reutilizar las aguas pluviales. Como comentaba Albert, el Real Decreto de Reutilización lo está dejando bastante claro. Yo creo que para proteger las infraestructuras, dijéramos, deberíamos de laminar las aguas pluviales, y si ya esas aguas pluviales las podemos utilizar, perfecto. Para las aguas grises, que está mucho más extendido en Cataluña, yo no soy muy partidario porque en hacerlo por edificio, ¿vale? Lo que sí sería partidario en que la administración se mojara, ¿vale? Dijéramos, acabamos de entrar en un proyecto para el ejército en el que con la mitad de las aguas grises, realmente las aguas grises respecto a las aguas negras es casi el 60-70% del volumen. Entonces, con las aguas grises prácticamente podríamos regar todas las zonas verdes del municipio, ¿vale? Y solo necesitas un pequeño tratamiento y un terciario. Pero eso se hace útil y eficiente cuando lo haces una instalación general, que tienes un control continuo de patógenos, de lo que quieras, ¿vale? Entonces, el obligar, como se hace en muchas administraciones, en hacerlo por edificio, pues uno te tira un bote de lejía por la ducha. Antes tiraban cuando limpiaban, tiraban por el sumidero el cubo de lejía sin saber que estaban mal, ¿sabes? Ahora falta formación y para eso yo soy muy partidario que la administración está fenomenal, que te obligue, pero realmente, vale, te puede obligar y hacerle la putada a Alberto de hacer las instalaciones grises separadas, ¿vale? Pero ya el tratamiento son palabras mayores y necesitas técnicos más especializados y no sé, es mi punto de vista. Albert. Bueno, afortunadamente ahora, en diciembre, se aprobó un Real Decreto que establece un certificado profesional de fontanería, porque en fontanería pues no hay ni un ciclo de formación profesional, ni había otros estudios especializados en fontanería.
Con lo cual, en diciembre de 2025 se aprobó este certificado profesional a través de unos trabajos en los que ha participado muy intensamente CONAIF. Y el que haya un certificado profesional ya es una primera vía para que haya gente que pueda formarse, ¿no? Y voy un poco a lo que comentaba antes en la intervención. Hasta que en el Código Técnico de la Edificación no se incluya este certificado profesional como condición obligatoria para poder ejercer la profesión, pues nos encontraremos con un nivel de intrusismo en nuestro sector pues muy grande. Y ya no solamente intrusismo, sino también falta de formación de muchas de las personas que están en las empresas. Con lo cual, yo creo que hay que apostar por la formación, porque la formación esté regulada, pero además que esté regulada también dentro del ámbito del código técnico. José Manuel. Sí, en concreto para lo que preguntabas de recuperación de aguas grises para reforma o obra nueva, evidentemente en obra nueva es más factible a nivel de edificio, como comentábamos, que se está exigiendo a través de certificaciones LEED en algunas áreas. Nosotros, bajo esa demanda, tenemos soluciones para ese tratamiento, ¿no?, de aguas grises con la filtración, la oxidación y el ultrafiltrado para poderla utilizar para riego. Es un volumen muy grande de agua, hablamos de eso, 50, 60, 70% de volumen del agua, de las grises, y el restante fecal. Entonces, esas aguas grises, ¿tiene sentido recuperarlas a nivel de edificio? Sí, esa demanda existe. Por tanto, nosotros hemos desarrollado soluciones para eso. ¿Que se puede hacer a nivel armonizado por distritos con un mayor control? Evidentemente también. ¿Que son combinables? ¿Que pueden convivir ambas soluciones? Sería lo ideal. Alberto. Yo al hilo de la pregunta, es verdad que el tema de aguas grises que hemos hecho antes más que ahora, pero hacía falta muchísimo volumen, y el volumen en las obras tampoco es, bueno, en rehabilitación lo veo casi imposible en la mayoría de los casos, pero en obra nueva el volumen es potente para que sirva de algo, porque meter un depósito de estos de 3.000 litros o de 10.000, como poníamos en algunos casos, pues no vale para nada, porque en cuanto pones el riego en marcha se lo gasta en 2 horas, por decirte algo. Entonces, el tema del volumen es un inconveniente potente. ¿Es más razonable lo que dice Ignacio bajo mi punto de vista? Estoy totalmente de acuerdo con él. Una cosa es que nosotros en la instalación lo dejemos preparado para que esas aguas grises las traten las propias administraciones, se haga como se haga, sea por distritos, poblaciones completas. Esto en las Islas Baleares, lo poco que hemos estado allí, que estuvimos como 3 años, lo controlan bastante bien, y porque ellos sí tienen un mayor problema de agua que en el resto de la península. Pero lo que me ha apuntado una cosilla, lo del tema de formación, mira, yo en los últimos años, cada vez que voy a un sitio nuevo, pues vuelvo a ser un aprendiz. Es que por mucha formación que tengamos nosotros, carnet de instaladores, si cada administración decide lo que hay que hacer, pues no tenemos ni idea. De hecho, es que voy a los sitios y voy a las asociaciones generalmente a decirles, decidme donde fueres a lo que vieres, ¿no? Pues es lo que hacemos, porque o se unifica, bien sea por el código técnico, o bueno, pues luego va a ser ensayo-error, que es lo que no pasa en la mayoría de los sitios, y ya está. Pero vamos, en cuanto al tema de tratamientos de grises subpluviales, yo veo el inconveniente del volumen, que es brutal, ¿sabes? En edificios actuales, vamos. Muy bien, luego retomaremos el tema de la formación, que es esencial en el sector, y además en todos los sectores, yo creo, pero en este en concreto muy importante. Nos adentramos un poquito más en el tema del diseño y la ejecución de instalaciones interiores. ¿Dónde se están produciendo esos principales fallos técnicos y cómo afectan a la durabilidad, a la eficiencia y a la seguridad del sistema? José Manuel. Nosotros, basado en nuestra experiencia de todas las soluciones y sistemas que comercializamos para estos edificios, donde estamos trabajando activamente es mucho en los sistemas de bajante y recolección de la red horizontal. En bajante principalmente por una razón.
una bajante tiene que estar ventilada para que todos los sellos hidráulicos que tienen las ramificaciones permanezcan intactos y por tanto la salubridad del edificio esté asegurada. ¿Qué pasa? Eso como actuación a veces generalizada, tal como marca el código técnico, que como hemos hablado está muy obsoleto en muchas partes, esas ventilaciones secundarias, terciarias, con conducciones paralelas a la bajante principal, pues son costosas, requieren de más espacio en el patinillo y por tanto se intentaban evitar, en la mayoría de los casos, sobredimensionando la bajante. Es una práctica que evidentemente merma la eficiencia de ese sistema de bajante. ¿Qué planteamos en este sentido? Pues evidentemente un buen dimensionado, un buen control de todos los sellos hidráulicos de la bajante gracias a ventilaciones ya activas, es decir, una ventilación que equilibre las presiones de la bajante allá donde se requiere, ¿no? Donde hay ese desajuste de presión, esas presiones negativas. Esos típicos descebes que seguro que os encontráis y que aquí los compañeros presentes desde sus diferentes posiciones habrán experimentado en edificios, especialmente edificios que van creciendo en altura. Con la demanda tan grande que hay de vivienda en España, está claro que vamos a recurrir a mucha vivienda en altura y es un punto crítico a tratar. El buen dimensionado de las bajantes, la ventilación activa de estas para asegurar la salubridad, evitar ruidos molestos, etcétera, y sobre todo los sellos hidráulicos que permanezcan intactos, esté en la planta que estés del edificio. Por tanto, ahí es donde vemos el principal gap. A lo que comentábamos, si le sumamos la red horizontal de evacuación, si seguimos utilizando arquetas de ladrillo, que por supuesto son elementos cúbicos finalizados con mortero, pues no son hidrodinámicas, evidentemente son elementos porosos y la aerodinámica del total de la instalación se ve afectada. Por tanto, ahí es donde nosotros estamos con todos nuestros grupos de interés, ingeniería, instaladores, fontaneros, trabajando con ellos, dándole todo el soporte que necesitan, formación y, por supuesto, soluciones que puedan implementar de manera fácil y efectiva. Alberto. Pues hombre, hay una parte importante que la dejamos casi todos en el olvido, que es la parte del mantenimiento. El tema de la bajada es nada que discutir, eso por supuesto el trabajo que están haciendo ellos, pues, y cada vez se le está poniendo más foco eso, porque de hecho es una queja constante a la hora de postventa. Pero yo que mezclo un poco todo, tanto desagües como agua fría y tal, agua caliente y energía, por supuesto, entregamos edificios o se diseñan edificios que teóricamente van a funcionar todos perfectamente, pero luego te llegas a la realidad de las comunidades de propietarios y dicen: el grupo de presión lo voy a parar, porque sí, porque además el mantenimiento me cuesta X. Además el grupo de presión, o para que no me funcione muchas veces, el depósito lo hago más pequeño, que eso menos almacenamiento. Si no lo mantienen, tienen fugas desde rodetes de bombas hasta vasos de expansión. Quiero decir, lo podemos diseñar muy bien, pero tiene que haber algo con más exigencia, como pasa con otras instalaciones, como puede ser el gas en su momento, que hacíamos nosotros mucho, o ahora que estamos en térmicas también, que no se exige. Es decir, cuando diseñas, dice: no me puedo pasar de 5 kilos de presión en el punto de consumo, que eso está muy bien para que además la gente consume menos agua, porque no sale el agua del grifo con tanta presión y tal, y encima favoreces a la durabilidad de la instalación. Pero si luego todo eso se deja de regular, el grupo de presión va hasta 8 kilos o tal, o se corta, y el canal un día te da más presión, en Torrejón son 13 kilos y en Boadilla yo he visto saltar por los aires hasta el asfalto de la presión que hay. Entonces o nos ponemos de acuerdo servirá de algo lo que hacemos, ¿no? Pero hostia, luego te das cuenta que pasan los años y el propietario hace lo que le exigen hacer, ¿no? No estamos muy bien concienciados en ese sentido. Y lo de la formación, pues hombre, es indiscutible que cuanta más formación tengan todos los instaladores, pero no me imagino una comunidad de instaladores de fontaneros que sean todos fontaneros autorizados. No, ojalá venga eso, pero no lo veo claro yo eso,
pero lucharemos por ello, en eso estamos. Albert. Bueno, pues un poco coincidiendo con lo que decía Alberto y José Manuel también, tenemos que intentar darle al agua la importancia que tiene. Y durante muchísimos años las instalaciones de agua no han tenido ningún tipo de importancia, han estado como discriminadas. Si las comparamos con cómo se han regulado las instalaciones de clima, cómo se han regulado las instalaciones de calefacción, las eléctricas y las instalaciones de gas. En los que amamos este sector, los que trabajamos en este sector, pues claro, nos sentimos un poco discriminados, porque el agua resulta que solo salpica y solo moja. Entonces parece que eso no tenga que tener el mismo marco de regulación, y debe de tenerlo, porque al final es un recurso vital y escaso. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que cada vez los fabricantes os estáis esforzando más en fabricar soluciones hídricamente eficientes, que consumen menos agua, que necesitan menos agua. Y, por ejemplo, yo que conozco un poco el sector de los aparatos sanitarios, las cisternas de los inodoros actualmente, pues ya no descargan 9 litros, y en muchos casos ya no descargan ni 6 litros. Son cisternas que a veces descargan 4,5 litros en descarga total, y 2,5 litros o 2 litros en media descarga. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que sencillamente la instalación de evacuación asociada a ese edificio con ese tipo de inodoros pues no necesita los mismos diámetros que las antiguas cisternas de 9 o 12 litros. Y sin embargo, en la normativa, incluso en el sentir popular de la profesión, se están poniendo los mismos diámetros de tubos de evacuación, de bajantes y de colectores, cuando la cantidad de caudal o de volumen de agua que se evacúa no es ni mucho menos la que se evacuaba hace 10, 15 o 20 años. Por tanto, hace falta un poco de regulación estricta, rigurosa, y atendiendo a los criterios reales de los fabricantes que están fabricando pues los dispositivos y los equipos. Y básicamente pues un poco voy por ahí. Ignacio. Sí, buenas. Siguiendo el comentario de Albert, dijéramos, el consumo por persona diario que tenemos analizado en España son 175 litros por habitante. Con Brian ya te bajas a 90, ¿sabes? Entonces, las instalaciones, si os fijáis, se reducen a la mitad. Realmente el consumo en las zonas civilizadas están bajando el consumo por habitante, pero porque hacemos las cosas más eficientes, más controles y demás. ¿Problemas? Pues problemas en las instalaciones, Alberto, seguro que le llegan muchos más, pues de equilibrado, de olores. Hay un problema que cuando hacen una reforma, pues el instalador te puede conectar a la de pluviales o a la de aguas residuales, y ahora con la de grises, pues le ponemos otra pata más. Y sí es cierto que tenemos bastantes promociones donde hay urea en las zonas de pluviales, y es hacer de Sherlock Holmes para buscar de dónde viene. Entonces, y con Juan Manuel, yo creo que todas las ingenierías ya proyectan arquetas de plástico, ¿sabes? De tu marca o de la otra, pero todos. Así que nada, se van reduciendo errores, y con la formación, claro, pero ya no es formación, ya digo, las reformas que se hacen, que se hacen bastantes, pues es parte del problema, ¿sabes? Que es el mantenimiento que dice Alberto, ¿sabes? Así que nada, en la línea con los compañeros. Hemos hablado de la gestión del agua desde el punto de vista del diseño, de la ejecución de sistemas, pero conviene también abordar la gestión del agua desde la experiencia del usuario final. En este caso, hablaríamos más en términos de eficiencia y confort. ¿Cómo está avanzando el sector en este ámbito, José Manuel? Pues está avanzando. Un poco me remito también a la pregunta inicial. Seguimos trabajando. Siempre en lectura positiva, y por supuesto
el usuario final, junto con todos los agentes de la cadena, tiene que ser beneficiado de todas estas mejoras. ¿Cómo se está beneficiando? Creo que hay un punto de mejora que todavía, que ya seguramente toda la ingeniería están prescribiendo y demás, pero que hay que llevarlo luego a la realidad de la obra y a su instalación, y es algo el confort sonoro y salubridad de las bajantes. A día de hoy, casi todos los proyectos están incorporando soluciones de bajante insonorizada, ya sea en polipropileno de 3 capas, ya sea en PVC enriquecido con fibras minerales, pero el confort, sobre todo en edificios de altura, que esto conlleva, que no escuches cada vez que tu vecino va al servicio, es algo importante. Sobre todo hablamos en muchas áreas, zonas de viviendas muy exclusivas, donde algo como la insonorización no puede faltar. Puedes gastar mucho dinero en aspectos, en revestimientos, en calidades de materiales que ves, pero digamos las tripas de ese edificio, lo que se ve detrás, requiere también mucha importancia. Salubridad, sonoridad, evitar sonidos que te despierten en mitad de la noche cuando tu vecino de arriba tira de la cisterna, olores, etcétera. Entonces ahí nuestras soluciones de bajante insonorizada, en general, este tipo de soluciones que hay en el mercado, creo que tiene que ser algo básico a día de hoy, sobre todo porque el usuario final lo va a notar. Alberto, ¿cómo lo ves tú? Yo, como voy a hablar desde el punto de vista de postventa, bueno, lo de insonorizar ya llevamos años haciéndolo y al hilo de José Manuel cada vez a más. Ya no solo la propia tubería y tal, sino el sistema que diseñan, ¿no? El recubrimiento de después, que se hace mucho. Pero en cuanto a agua, bueno, aparte de que ya con el tema del sistema BREEAM pues se ha reducido mucho porque hay tomizadores en los grifos y tal, pero sí hemos detectado recientemente, y hablo de la ocupación de las viviendas de alquiler, básicamente, nosotros tenemos monitorizados los consumos, tanto los consumos de agua fría como los de agua caliente. Nos ha sorprendido que el agua caliente consume más que la fría. ¿Y por qué no? Bueno, al final tienes que hacer de Sherlock Holmes. Estamos cambiando los sistemas, esto lo mezclo un poco con las térmicas, ¿vale? Pero los sistemas de aerotermia, comparados con las calderas, pues es evidente que da igual cómo lo diseñemos, pero si diseñamos para un número de habitantes y si las viviendas empiezan a estar afinadas, y cuando digo afinadas es porque en la misma vivienda, en vez de vivir una familia de una pareja y 2 hijos, por decir la típica, pues es que viven 3 matrimonios con sus hijos. Y ves que realquilan hasta los salones. Y esto no es un caso puntual, se está generalizando mucho. ¿Qué pasa? Consumen tantísima agua caliente que los sistemas que estamos diseñando, en general todos, porque nos ha pasado no solo a nosotros, sino al resto de instaladores. Además hablo de instaladores que llevan ya muchos años de experiencia en este mundillo de térmicas. Nos quedamos sin agua caliente. ¿Qué hace la gente, el usuario final? Abre el grifo, como ve que sale el agua templadita y está acostumbrado a una casa de un calentador de toda la vida, pues espera un poquito más para ver si le sale caliente. Y esto es contraproducente. Cuanto más espera, más fría va a salir porque nos estamos quedando sin producción. Bueno, pues los consumos de agua caliente nos han superado en algunos edificios un 50% los del agua fría, cosa que eso ni ningún cálculo lo soporta, ¿no? Y se está tirando mucha agua. Es verdad que estamos intentando, bueno, todos hemos resuelto ahora, es decir, pues si aquí va a ir no sé cuántos habitantes, vamos a poner un 50% más de habitantes, porque en eso no callamos ninguno y no nos obliga a nadie. Pero efectivamente, como la vivienda hay un problemón, que es muy inaccesible, pues la gente alquila viviendas entre 2 familias a la vez y los consumos son superiores. Y nos ha pasado eso. Os lo contaba con chascarrillo, no significa que haya que cambiar nada, pero es experiencia que nos está dando una realidad de verdad. Vamos, la realidad es que las viviendas está viviendo más gente de lo que teníamos calculado y ya está. Albert, ¿cómo ves tú? Sí. Hacer un apunte que, pensando sobre la experiencia del usuario, hay algo higiénico que es la seguridad del usuario, que tiene mucho que ver también con las bajantes. Es algo ahí donde con compañeros de ingeniería y demás también estamos trabajando, y es la seguridad frente a incendios. No olvidemos que las bajantes son las tripas del edificio, conectan el edificio en todas sus plantas y en todas sus superficies, y es algo que la seguridad frente a incendios, de que esos tubos no ardan, no proliferen el fuego y no emitan gases tóxicos,
es algo también crucial y creo que hay que planteárselo de manera seria. No es confort como tal, pero es algo previo al confort, esa seguridad. Era solo ese matiz que creo que también es importante reflejarlo. Muy bien. Albert, el tema de la experiencia del usuario final en cuanto a esta demanda de equipos, que ahorren más, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo veo que el usuario final necesita tener más conocimientos, es decir, desde el sector hemos de tratar de hacer un poco más de pedagogía dirigida al usuario final. Porque una de las razones de que no se le esté dando importancia en gran parte al sector del agua, primero es que el agua tiene un precio muy asequible en general. Nada a comparar con el precio de otras energías. Con lo cual, si no tiene un precio equivalente al de otras energías, de entrada el usuario tiende a pensar que aquel recurso pues bueno, no tiene tanta importancia, que puede utilizarlo más y al final se acaba provocando el malgaste de agua, ¿no? Y en otro sentido, pues el usuario final pues a veces desconoce qué soluciones podría implementar en su domicilio, en su industria o en su oficina para hacer que su instalación fuera más eficiente. Con lo cual yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, que es la de intentar hacer más pedagogía con el usuario final e informarle de qué soluciones hay y sobre todo, pues eso, ¿no? De intentar que le dé al recurso, al agua, el valor que realmente tiene, pero ahí, claro, nos tiene que ayudar las administraciones, tienen que hacer campañas potentes que, aunque esté lloviendo desde hace varias semanas en diferentes puntos de la península, pues vamos a volver a tener sequía, la sequía será recurrente y los episodios de sequía, pues como hemos tenido en Cataluña, que lo sabemos muy bien, pues han sido recurrentes primero en el año 2008, después en el año 2020, desde 2020 al 2023. Es decir, el problema del agua y de la ausencia de recurso hídrico lo vamos a ir sufriendo de forma recurrente y por tanto no hemos de aflojar en informar al usuario de cómo utilizar mejor su instalación y de qué equipos hay en el mercado para que sus instalaciones sean eficientes, ¿no? Muy bien, Ignacio. Sí, bueno, pues al hilo que dice Albert, está clarísimo que la administración tiene que poner un precio al agua que sea lo que realmente vale el metro cúbico. Realmente el precio del agua al metro cúbico está rondando al euro en usuario normal, y que no cubre ni los costes, no puede estar bonificado un recurso en el punto. Y al hilo, yo tengo alguna anécdota con lo que comenta Albert. Hubo una sequía bastante grande en toda España, yo creo en el 2017, que ya las administraciones iban a limitar el consumo por habitante. O sea, lo que estaban planeando era limitarlo a 200 litros por habitante máximo al día. Todos los ayuntamientos se pusieron manos a la obra. Luego llovió y no se hizo absolutamente nada. Luego al hilo, pues lo comenta Alberto, el BRIAN dan confort, ya la normativa ya dan confort, dijéramos, ya para puntos de suministro que son más de 15 metros tiene que haber una recirculación, el tiempo es barato y tenemos que coger que la eficiencia del agua va con la eficiencia eléctrica. Es más, yo le he propuesto a Canal preparar una ficha homologada de CAES, porque realmente cuando tú consumes un metro cúbico de agua estás consumiendo un montón de energía. No sé si sabéis cómo funcionan las potabilizadoras, pero pasan por 1000 sitios, pasan por membranas, por filtros de carbón, por filtros de arena, por una energía brutal para el rebombeo, es brutal. Entonces, yo les acabo de proponer hace 15 días a ver si sacamos una ficha, pues decir, haces una rehabilitación, porque tenemos un proyecto en el que vamos a ahorrar 500.000 metros cúbicos de agua al año, y yo digo, hostia, esto estamos ahorrando energía, ¿sabes? Pero no a nosotros, sino a la administración. Entonces nosotros no podemos pedir CAES, pero
Estamos en ello. Y eso es lo que hay que ir. Hay que ir a decir que el agua es un recurso que, vale, ahora ha llovido, pero es que el año pasado nos pegamos 4 meses sin llover, ¿sabes? Y si en lugar de son 4 son 6, pues la tenemos liada. Entonces, hay que darle el valor que tiene. Y para darle el valor que tiene, yo actualizaría tarifas y sobre todo, y que la hacen bien, ¿eh? La verdad que las administraciones te van cobrando más cuanto más consumes, que es al contrario que cualquier otra cosa que hagas. Tú compras 1000 lápices, te sale más barato que la unidad que si compras uno. Aquí no, aquí es al revés y la hacen bien, pero todavía queda recorrido, sí. Bueno, pues para ir cerrando, hemos pasado antes de puntillas, pero vamos a detenernos un poco más en la importancia de la formación y la profesionalización. ¿Qué cambios pensáis que necesita el sector para afrontar los retos en este sentido? Alberto. Vaya, pues ahí sí que hay materia que hacer. La verdad es que nosotros llevamos muchos años con este problema, no es ahora puntual, esto se viene de años atrás. Hemos intentado hacer varios acometidos por nuestra cuenta, desde implementarlo del tema de formación dual, que fuimos unos de los pioneros con alguna asociación de aquí, de Madrid y también en Málaga. Hicimos una contratación masiva de 106 chicos a la vez, metimos a chicas también, que nos vino, además ahí aprendimos bastante de que no sea un sector solo de hombres, ¿sabes? Que empecemos a meter a chicas jóvenes y tal. Aquello no resultó de todo bueno, pero también es porque fuimos muy bestias haciéndolo, ¿sabes? Y no teníamos tantos recursos, pero también porque nos ayudan poco. Cuando digo nos ayudan poco, porque al final se entrelaza bastante el tema de laboral, prevención de riesgos laborales. Las constructoras no quieren, bueno, ni mucho menos hablar de gente que no tenga, por supuesto, siempre mayores de 18 años, que no entendían muy bien por qué, porque antes era a partir de los 16. Bueno, total, que nosotros al final, después de todos estos años, sí nos apoyamos mucho en asociaciones y en centros de formación. De hecho, tenemos bastantes acuerdos abiertos con distintos centros, pero sí hemos notado que lo que estamos aceptando es especializar a cada instalador en una cosa, y lo resumo, ¿no? Pues tenemos personal que solo saben hacer agua fría y agua caliente, otros que solo saben hacer desagües, otros que solo saben montar bajantes y colectores, otros que solo saben, te lo digo por distintos oficios. Y es verdad que cuando profesionalizas a uno en una sola cosa, primero es más eficiente y como es muy repetitivo, pues es menos normal que se equivoque. Y luego poner productos que sean sencillos o difícilmente de que te equivoques. Si el agua tiene que ir con el anillo rojo, pues es rojo, y el azul es con el azul. Y lo de las bajantes, antes ya esto como chascarrillo, esto de que enganchabas las grises con las pluviales y las pluviales con las fecales. Yo he llegado a ver conectar como las ventilaciones de las campanas. Ha habido en ocasiones que se han hecho con PVC gris igual, pues se han enganchado el fregadero a la campana y cuando lo usa el vecino de arriba le sale por la campana del de abajo. O sea que he visto de todo, te puedes imaginar. Entonces al final lo hacemos de colorines para intentar no equivocarnos. Y la verdad es que los fabricantes ahí ayudan mucho. Hacemos temas de kits y tal, pues para ver cada vez simplificarlo más. Y luego dignificar un poco la profesión. Es verdad que antes Albert comentaba que, bueno, pues el mundo de la electricidad parece que, o electricidad, otras energías como el gas y tal, se profesionalizó más y estaba el instalador como mejor visto, pero en plan social ya. Y el fontanero está como que es el de la hucha. Pues hombre, pues no. El agua se lleva haciendo desde la época de los egipcios y los romanos. Además, esto lo digo mucho, que en Santipetri, ahí en Sevilla, que estamos ahora, fui a ver las ruinas estas romanas y todavía se ve un tubo de plomo de entonces. Y entonces ya existían fontaneros, cosa que otros oficios no existían entonces, ¿no? Pues es verdad que había que dignificarla, pero está, pues eso, un poco maltratada, ¿no? Que igual ya hay que empezar a llamarles técnicos y cosas así para que no se sientan... Cuidado, que yo lo digo que soy fontanero, lo digo a capa y espada, ¿eh? Y no tengo ningún problema, todo lo contrario. Pero en general los chavales jóvenes como que les da un poco de apuro meterse en esto y prefieren, yo qué sé, estar en Mercadona colocando allí, no sé, que es lo que me sorprende. Además, es un oficio que hoy en día se le gana un dineral. Ya apenas, ahí lo dejo, el que quiera que se meta, que hay sitio seguro, vamos. ¿Sabes? ¿Cómo lo ves, José Manuel? Pues nosotros, la verdad,
con lo que comentaban de dignificar la profesión del fontanero, nosotros como fabricantes, nuestra marca Hintem, nació de dos fontaneros que tenían sus inquietudes, que querían desarrollar productos que ayudara al resto, que mejorara el sector. Entonces eso nosotros, en nuestra política de empresa, en nuestra cultura de empresa, siempre ha estado en nuestra mente. Productos que vamos a desarrollar y que vamos a lanzar al mercado, involucramos a fontaneros en su diseño. Por supuesto, colaboramos y somos facilitadores de formar fontaneros. Necesitamos nuevas generaciones de fontaneros que sepan apreciar y poner en valor la profesión. Por tanto, nosotros, todo nuestro apoyo, nacimos de fontaneros y trabajamos por y para los fontaneros y para el oficio. Y por supuesto, luego también a nivel ingeniería colaboramos con muchas universidades en esas formaciones, en estas soluciones que deben conocer para temas de dimensionamiento, cálculo, etcétera. Intentamos dar soporte y ser facilitadores de todo ello. Por tanto, nosotros como fabricantes siempre vamos a estar ahí porque lo llevamos en la sangre, en nuestra cultura, y vamos a estar ahí con la profesión. Ignacio. Bueno, a nosotros los fontaneros nos tocan, o sea, no tratamos con ellos, pero en lo que nos toca de ingeniería, sí es verdad que cada vez es más difícil coger ingenieros sanitarios. Porque al final ahora ya es tan exigente todo que para hacer un edificio tienes que tener al mecánico, al eléctrico, al sanitario. Que antes un edificio lo hacía un arquitecto y un ingeniero. Ahora, como está la normativa tan complicada, pues hay pocos ingenieros que sepan de reutilización de aguas o de laminación de aguas pluviales. O sea, ni la propia administración casi tiene técnicos. O sea, que con los fontaneros yo les tengo mucho cariño porque vengo de una familia que tiene una empresa de fontanería y para mí siempre ha sido un buen nombre. No le he visto despectivo nunca, al contrario, ¿sabes? Y sí sé los honorarios que tienen, así que no sé cómo potenciar. Si es verdad, a lo mejor tiene razón Alberto de que a un chaval de 18 años dices, pues vas a ser comercial de Intel o fontanero, y normalmente le gusta más ir de traje y vender, ¿sabes? Que hacer algo técnico, ¿sabes? Porque al final es muy interesante. Albert, nos cierras ya la charla y coméntanos un poco cómo ves este tema de la profesionalidad, de esa importancia de la formación, en el caso de los fontaneros. Os comento brevemente. En primer lugar, desde CONAIF hemos hecho un llamamiento a diversos medios de comunicación para que traten de eliminar el término de fontanero para dirigirse a los malos políticos. Creemos que eso de utilizar un oficio como palabra popular para definir a un mal representante público, pues no nos hace ningún favor como sector, ni a los instaladores, ni a las ingenierías, ni al sector, ni a los fabricantes, y que por tanto desde CONAIF se hizo y se están haciendo estas reclamaciones a los diversos medios de comunicación. Lo que pasa que parece imparable el hecho de que se utilice el nombre de este oficio para tachar a alguien de no sé qué, ¿no? Eso como primer apunte. Como segundo apunte, os comentaba antes que desde CONAIF ya hace del orden de 3-4 años se empezó un trabajo a nivel de la propuesta de un certificado profesional especializado en fontanería. Después de episodios de desesperanza, de perder la fe en que esto llegara a buen término, pues en diciembre de 2025 se publicó este certificado profesional que tiene el nombre de IMA 753. IMA es instalación y mantenimiento y la codificación es 753/2. Y en este certificado profesional, pues como decía antes, está especializado en fontanería y consta de 4 módulos formativos.
El primer módulo formativo está dedicado a lo que es instalación de tuberías, de los diversos tipos de tuberías que hay, con sus accesorios, su equipamiento, su maquinaria. El segundo módulo formativo está dedicado a lo que sería instalación de equipos de tratamiento de agua en interior de edificios. Estamos hablando de todo lo que serían filtros, equipos de descalcificadores, osmosis inversa, este tipo de aparatos de tratamiento de agua, repito, a nivel de edificación. El tercer módulo formativo está formado por un módulo dedicado a la instalación de aparatos sanitarios, lavabos, duchas, inodoros y sus griferías, y también a la instalación de grupos de presión convencionales, con variador de velocidad, etcétera. Y el último módulo formativo está dedicado a las instalaciones de reutilización de aguas grises y pluviales. Es decir, hemos intentado hacer un certificado profesional potente para que haya buenos fontaneros. Por tanto, esto ya es una realidad. Como decía antes, lo ideal sería que en un plazo de tiempo este certificado profesional estuviera dentro del Código Técnico de la Edificación, de forma que supusiera un condicionante, ¿no? Si ocurrirá o no ocurrirá, o ocurrirá dentro de 2 años, o 3 o 4, pues no lo sé. Yo espero no haberme jubilado para poder verlo, ¿no? Y el sector de la formación, pues en fontanería, pues hasta este momento ha estado muy disperso, pero creo que con esta iniciativa pues va a ganar en calidad. ¿Y qué nos va a costar? Pues nos va a costar encontrar al profesorado adecuado, porque encontrar un profesorado que domine temas de tratamiento de agua, que domine temas de presurización, que domine temas de reutilización de aguas grises y pluviales, pues va a ser una tarea que no va a ser fácil. Es decir, que va a costar también encontrar al profesorado que pueda hacer en condiciones la docencia de todos estos temas. Pues ojalá y salga cuanto antes y se pueda evolucionar al máximo en este sentido. Con esta última reflexión sobre la importancia de la profesionalización y la cualificación en el sector, vamos a cerrar la charla. Agradeceros una vez más a todos vuestra participación en esta lupa y nos vemos en próximas ocasiones. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Gracias por acompañarnos en protagonistascalorifrio.com. Te esperamos en la próxima Lupa Temática, el espacio donde analizamos con detalle los retos y soluciones del sector de la climatización, la eficiencia energética y la edificación sostenible, porque entender los detalles marca la diferencia.